Buenos días, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente con ustedes en este su programa Afírmese en la Verdad. Este es un espacio donde creemos que la palabra de Dios es verdadera, que sigue cambiando vidas, que sigue transformando corazones. Así es que le agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes nuevamente. Estamos en un mundo cambiante, lleno de dificultades, lleno de situaciones en el cual el ser humano se enfrenta continuamente, pero le queremos recordar que Cristo es la respuesta, Cristo es la solución a todos los problemas de la gente. Y el día de hoy, dándole honor a nuestro Padre Celestial, tenemos el privilegio de estar aquí en nuestros medios, tener aquí a nuestro pastor de la iglesia donde llevamos ya algunos años congregándonos. Tenemos el privilegio de no solamente ser nuestro líder espiritual, sino que considerarlo un gran amigo nuestro, mi hermano. Le damos gracias a Dios por estar aquí en esta hora. Gracias por compartir su tiempo, su experiencia y la palabra que Dios ha puesto en usted. Y si en este momento quisiera mandar un saludo y comunicar, saludar a la gente y también hablarnos un poco acerca de usted, de su vida, de cómo es que usted tomó la decisión de caminar en este camino tan difícil, pero vamos a tomar este tiempo, vamos a usarlo poco a poco, así es que le invito, mi hermano, a que si puede saludar a nuestra audiencia. Sí, muy bien, no, gracias uno por la invitación y lo quiero felicitar, mi hermano, querido hermano Juan, por esta gran labor que Dios ha puesto en su corazón de comunicar no solamente, ¿verdad? Y en su entorno inmediato, sino a través de estas redes, ya que permiten que ese círculo interno se haga mucho más grande. Quisiera saludar a cada uno de ustedes que se están conectando, que Dios les bendiga. Y gracias por prestarnos su oído por unos cuantos minutos. Creo que vamos a estar viendo unas cosas bien interesantes este Amén. día. Sí, así es, así es, así es que aquí estamos nuevamente privilegiados con nuestro hermano, que ya, como les decía nuevamente, llevamos un tiempo que decidimos congregarnos aquí con él y es un privilegio. Palabra que trae palabras de refresco, palabra nueva, palabra cambiante. En este mundo tan difícil, situaciones. Para empezar, quisiera hacer la pregunta, ¿hace cuánto tiempo usted decidió, o el llamado que Dios le dio, si nos pudiera dialogar un poco cómo fue que pasó y hace cuánto tiempo, y para que la gente lo conozca un poco más Claro. íntimamente? Bueno, este próximo año, no sí, el 2027, vamos a estar cumpliendo 25 años como pastores de Iglesia. Y bueno, en ya un cuarto de una década hemos tenido varios cambios, pero el momento inicial de la iglesia fue cuando mi esposa y yo vivíamos en la ciudad de Dallas. Em, Teníamos una recién nacida, Isabela, y qué sucede que en ese momento yo acababa de terminar mi tiempo en el seminario, pero me dediqué más bien a trabajar en el mundo de los negocios. Trabajaba en una empresa muy importante en la ciudad de Dallas, una aerolínea, y bueno, yo ya me estaba viendo más bien perfilado en lo del ganar dinero y, o sea, una vida estable, lo que signifique eso, que el dinero nunca es algo estable. Eh, pero bueno, un día de la nada, mi pastor en aquel entonces, que sigue siendo mi autoridad espiritual hasta la fecha, yo le rindo cuentas. Creemos en el principio de que para tener autoridad uno tiene que estar sometido a la autoridad. Y nos llamó, éramos unos chicos de 27 años y nos planteó la idea de venirnos acá a la ciudad de Nederland. Y bueno, en mi vida yo había oído de lo que es el sureste de Texas, lo que es Nederland, Port Arthur. Analizamos la idea, conocimos a un pastor llamado Randy Clark, que es una persona importante en el sentido espiritual de esta ciudad. Él plantó hace ya muchos años Triumph Church y nos hizo una propuesta, y esa propuesta es de que nos vengamos acá e iniciemos un ministerio, ¿no? Así se le llamó al inicio, un ministerio latino. Y bueno, lo que hicimos es lo oramos, y tuvo una lucha interna muy fuerte porque significaba dejar ya un perfil ya muy bien establecido y venirnos a la aventura, a no saber realmente lo que estábamos haciendo. Yo creo que un chico de 27 años no tiene las herramientas aún para poder pastorear, pero bueno, ya Dios llama no al que está ya equipado, sino que equipa en el proceso y en la obediencia. Luchamos con el llamado, al principio le dijimos que no,
Hubo algo de insistencia, nos pusimos a orar hasta que el Señor nos dijo, a esto te he llamado. Y bueno, ¿cómo ya argumentar con el Señor después de algo así, verdad? Tomamos a nuestra hija, tenía más o menos un año, nos vinimos acá eh, por un tiempo, un buen tiempo, 6 años para ser precisos, trabajamos con Triumph Church. Eh, no sabíamos qué iba a pasar, Dios nos sorprendió como siempre lo hace. La iglesia empezó a crecer, creció tanto al punto de que se convirtió un poquito incómodo, no en el sentido de que estábamos enojados ni mucho menos, pero pues ya había dos familias crecientes bajo un mismo techo y viene con todas sus complicaciones prácticas, no espirituales, eran prácticas. Llegó un momento donde mutuamente, juntos, hicimos la decisión que tendríamos que buscar nuestro propio lugar. Lo hicimos eso con la ayuda de ellos y compramos un edificio para la gloria de Dios. Dios proveyó, siempre provee. Y bueno, para hacerle una larga, muy larga historia, muy corta, eh, el año que viene, si Dios lo permite, estaremos aquí 25 años, con altas, bajas, de todas, huracanes, me parece que han sido 6 que nos ha tocado, pero al repasar mi vida y esos últimos 25 años, todo valió la pena. Soy recordado con frecuencia de la historia de Abraham, y cómo en momentos cruciales, en momentos así como marcadores de su vida, él edificaba altares. De hecho, Génesis nos dice que hubo 4 que él edificó, ¿no? Solo son los que documenta, quizá hubo más. Esos 4 yo los tengo en mi vida, y uno es el habernos venido acá por fe, sin tener realmente nada, familia, amigos, iglesia, contexto, eh, y de ninguna manera tomamos crédito, somos muy cuidadosos de decir, hemos seguido la mano y la guianza del Espíritu Santo. Y ahora Eclesia es una iglesia multinacional, multicultural, multilingüística. Gozamos de aproximadamente 800 a 1000 personas de membresía, fieles, y ha sido una experiencia, la mejor experiencia de mi vida, fuera de, obvio, la familia y mi relación con Cristo, que es la mejor. Amén, amén. Así es que ahí están mis amigos que están del otro lado de la radio, un poquito de la historia de la vida de nuestro pastor, nuestro líder. Y quisiera hacerle una pregunta para comenzar acerca de los tiempos. Ok. Por ejemplo, cuenta que fueron 27 años aproximadamente cuando tenía usted que empezó a caminar en el llamado que le hizo el Señor. Vivimos en una sociedad que vertiginosamente está cambiando, Sí. muy polarizada, muchos pensamientos, muchas ideas. ¿Cómo es que usted ve la vida ahora comparada como hace 25 años, casi 30 años que ha caminado en el Señor, al tiempo de ahora? ¿Cómo es que enfrentamos estos nuevos cambios tan vertiginosos que no solamente transforman la iglesia, sino la sociedad constantemente? Porque estos cambios muchas veces van en contra de lo establecido por Dios. Claro. Bueno, yo creo que lo principal es saber de que es muy curioso, ¿no? Normalmente a una generación, 2 generaciones les toca cambios, pero no tan radicales como los que hemos vivido en los últimos 25 años, 30 años quizá. Em, a través de la historia de la humanidad ha habido momentos de revolución social, y a eso no me refiero a revolución violenta, aunque también incluirían eso. Eh, pero bueno, nosotros nos ha tocado un par de revoluciones. La primera obvia es la digital, el mundo del Internet, ¿no? Como que nuestro mundo era mucho más lento. Y, y no sé si sueno ya como más viejo. eh, Recuerdo cuando mis padres me decían, no, en mis tiempos, bueno, ahora yo estoy diciendo eso, en mis Sí, tiempos, que no teníamos la conectividad que hoy en día tenemos. Hoy en día no nos separamos del teléfono, a todo momento tenemos acceso a información, tenemos acceso a cualquier persona, ya no nos recordamos los teléfonos de nuestros amigos y familiares, pero en aquel entonces como que éramos un poquito más libres, ¿no?
Por lo menos eso es como que lo que siento, ¿no? Podemos estar todo un día haciendo las cosas que hacíamos sin tener ese peso del teléfono. Hoy en día cambió con el advenimiento del Internet. em, Todo es digital. Yo tengo ya quizá unos 2, 3 años sin cargar $1. Uso mucho lo que es moneda digital. Y ahora estamos en- a los inicios de otra revolución. Vuelvo a repetir, la mayoría de las generaciones globales nunca habían tenido dos digamos, 30, 40 años. A nosotros nos está tocando el inicio de otra revolución que, wow, tengo realmente mis dudas si es algo bueno, y es el advenimiento de la inteligencia artificial y todas las cosas que vienen con esos cambios masivos que todavía no los hemos experimentado. Yo he escuchado que lo que viene es, bueno, es la primera tecnología que no necesita meramente a un ser humano que la maneje, ya se maneja sola, ya se hace por sí misma más inteligente, no necesita un ser humano apretando tuercas o cambiando cables. Se va convirtiendo en algo mucho más grande y con todos los peligros que vienen, ya sean éticos, muchos de ellos son éticos, morales. Yo creo que el pueblo de Dios debe de estar muy atento a esto porque la Biblia nos dice, ¿no? Que a los finales nos dice en el libro de Daniel capítulo 12 que hacia los tiempos finales va a haber una explosión de conocimiento, y yo creo que está hablando de lo que estamos empezando a vivir. Son tiempos emocionantes. Yo estoy emocionado de que el Señor nos puso en estas últimas generaciones. Es mi punto de vista que estamos viviendo en las últimas y no en la última, antes de su venida. Em, pero es emocionante por el labor que tenemos, porque la mayoría de la gente no conoce a Cristo. Y yo creo que antes de la venida del Señor va a haber un empuje muy grande, una serie de avivamientos ay, Dios quiera y nos toque ver eso. Va a ser algo muy grande. Así Bueno, es, así es, gloria a Dios. Realmente los cambios digitales han hecho esta revolución todavía más rápida y más intensa. Cambios que un pensamiento llega y de repente ya estamos en otro. total. Y, y que puede ser, como dice, una bendición, pero también puede ser un arma muy peligrosa. Sabemos que la palabra de Dios, nuevamente lo reiteramos, es verdad, transforma. Y Cristo es la respuesta para el mundo. Él no cambia, sigue siendo el mismo ayer y siempre, ¿verdad? Pero en esta época de tanto conocimiento, pero también existe también el peligro para la gente que pueda ser engañada en diferentes aspectos, Sí, situaciones, porque lo que antes se consideraba, decía Pablo, ¿no? Vendrán tiempos peligrosos, sí, que a lo bueno se le va a decir malo y a lo malo se le va a decir bueno, porque ahora esta juventud que está creciendo, nosotros tenemos la responsabilidad como padres, hacemos este canal, el objetivo de instruir a la gente, de que entienda, la palabra de Dios dice, debemos instruir a nuestros hijos, nosotros mismos, para conocer la verdad necesitamos estudiarla, ¿ven? sí. Entonces, estos cambios tan radicales, mencionaba usted el AI también, está trayendo ideas y pensamientos que hacen creer a la gente que es verdadero, pero va en Ujú, contra de los estatutos bíblicos, de la moralidad que fue establecida por Dios, de principios que estableció Dios, el ataque a la familia, a las instituciones, a lo que es, por ejemplo, la gente ahorita está haciendo, aquí en Estados Unidos somos el beacon de la sociedad, del sí, mundo, porque de sí, aquí han partido grandes pensadores acerca del movimiento de cristiano, sí, pero también este país se está convirtiendo en ese lugar que está transformando, está yendo en contra de los objetivos que Dios estableció para la familia. Entonces, total. ¿cómo podríamos como iglesia, la gente, aún la gente que no conoce al Señor, porque para conocerlo, pues tenemos que saber de dónde encontrar esa verdad y tantas verdades, tantos pensamientos que hay, Yo, ¿cómo hacerle nosotros para poder equiparnos, para poder no ser engañados ante estas situaciones? lo que acaba de decir es sumamente cierto. El libro de Segunda de Tesalonicenses, su capítulo 2, nos habla de que en los tiempos finales, ojo, Dios enviará.
un poder engañador para aquellos que viven en oscuridad. Ahora, aquellos que somos hijos de la verdad no tenemos por qué estar dormidos a los acontecimientos. Y la Biblia nos advierte exactamente lo que va a estar ocurriendo. No conocemos fechas, no conocemos el día ni la hora. El mismo Jesús dijo que esa información no es para nosotros, pero lo que nos ha dado las Escrituras es más que suficiente para saber que la venida del Señor está cerca. Eh, lo que es la inteligencia artificial es realmente muy peligrosa porque hace ver que algo es real cuando muchas veces no lo es. Ahora, la pregunta tiene que ver con cómo vamos a resguardar, cómo vamos a ser gente que conoce la verdad. Y bueno, yo lo que sugiero es de que el cristiano y nuestras raíces judías siempre nos han dicho de que somos el pueblo del libro. Lamentablemente hoy en día la gente lee menos y menos. Así. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo y porque es mucho más fácil ser entretenido que ser estudioso. Y bueno, vaya que no faltan maneras de entretenernos entre lo que es redes sociales, que el TikTok, que el Instagram, que el Facebook. Estaba viendo algunas estadísticas hace un par de días que la mayoría de la gente en Estados Unidos, incluyendo cristianos, ya tienen una adicción muy fuerte a lo que es las redes sociales. Eh, Más o menos los jóvenes, y ese es el problema, que lo que a mí me preocupa mucho son la generación que viene, que no tienen el hábito de sentarse y leer, no retienen lo que leen. ¿Por qué? Porque nos ha cambiado hasta biológicamente el cerebro de tal manera que ya no retenemos porque nos han acostumbrado a videos cortos, a sensaciones rápidas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser gente que regresa al libro, gente del libro. Tenemos que meternos en la palabra del Señor. Tenemos que no solamente ser gente que lee la Biblia, sino que estudia la Biblia, eh, porque esa es la verdad. Eh, Ayer, de hecho, estaba leyendo, bueno, hay un filósofo judío al que yo sigo y él es súper secular, no lo sigo por sus ideas de revelación. Lo sigo porque él es como uno de los pensantes que va ayudando a este mundo nuevo a conformarse a un pensamiento totalmente ideológicamente contrario a la Biblia. Entonces yo quiero saber lo que él tiene que decir. Pero él estaba diciendo que la inteligencia artificial va a tomar el control de todas las vocaciones que tienen que ver con palabras. Ahora, él explica, por ejemplo, cuando uno vaya a la escuela, tiene que ver con palabras y enseñanza, claro, entonces va a ser la inteligencia artificial la que se va a encargar de todo eso. Todo que no sea manual va a tomar. Entonces él da una lista y concluye que la religión, ya sea todas las religiones, tienen que ver con argumentos y con palabras. Entonces él dice, a nosotros nos cuesta trabajo retener 2 versos. A la inteligencia artificial la tiene memorizada en todos los lenguajes, desde adelante hasta atrás, atrás adelante. Entonces, él propone la idea que eventualmente la inteligencia artificial va a tomar aún el control de las iglesias, ya que van a ser lo que le metan ahí a la inteligencia artificial va a ser mucho más efectivo en proclamar o argumentar las ideas que nosotros, bueno, por lo menos en mi caso, yo me meto a estudiar unas 8 a 10 horas para dar un sermón de 1 hora. Un AI, una inteligencia artificial, va a poder dar un sermón en 3 minutos. O sea, va a pensarlo en 3 minutos y lo va a poder producir igual y más pulido. Lo que no va a tener obviamente es función y el empoderamiento de Dios, Exacto. pero se me hace muy curioso ver hacia dónde está perfilándose el mundo. ¿Sí? Ya, ya, así es. Estamos compitiendo contra algo que es muy difícil competir en el sentido de conocimiento. Lo que antes pues, deberíamos tener una biblioteca llena de libros Exacto, que para aquellos pensadores que dedicaban su vida tenían que pasar ahí leyendo, leyendo, y ahora la gente con un clic exacto. recibe toda la información que esta gente duró años
el problema es que ese conocimiento no está, no, como dice usted, hay un objetivo principal que debe de estar Dios incluido, porque el pensamiento por sí mismo no trae beneficio. Ya. Lo que hace la diferencia es tener a Dios en nuestra vida, que la revelación viene por parte de Dios a través de su Espíritu, Sí, y es algo que esa inteligencia artificial nunca va a poder conseguir, sí, pero que sí puede engañar a la gente que en la palabra de Dios menciona siempre, y siempre me llama la atención, ¿no? Volver a las sendas antiguas, fu, buscar el camino. ya, Entonces, la gente necesita entender que vamos a enfrentarnos, tenemos ese reto, que vamos a enfrentarnos a una inteligencia que no vamos a tener la capacidad de poder competir contra ella, ya, pero hay un libro que nos mantiene dentro del concepto que sirve, que vale la pena. La humanidad y el ser humano tienen tendencias a cometer errores, ¿no? ya, Aunque veamos la gloria de Dios, aunque veamos la bendición de nuestra vida, muchas veces estamos siempre, decía Pablo, le decía a los griegos, ¿no? Ustedes siempre están buscando nuevas ideas, nuevos sí, conocimientos. Ellos ahorita serían felices porque ah, sí, diariamente suceden nuevas cosas, pero volviendo y necesitamos regresar exactamente a un libro que han pasado miles de años y ha sido atacado durante generaciones sí, por grandes pensadores, pero que al final ellos creen que de la nada vino todo. ujú, Pero nosotros tenemos un libro que no solamente establece que lo que fue hecho fue creado por Dios, sino que aparte vino y se hizo carne, habitó entre nosotros y Él nos vino a traer ese sí, conocimiento del Creador. Amén. sí, Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para que nuestra iglesia, primeramente, porque es el objetivo, ¿no? Que la iglesia entienda el concepto a lo que fue puesta. Siempre una de sus palabras cuando usted nos predica, ¿no? O sea, si Dios te hubiera salvado para ya irte al cielo, ¿qué sí, pasaría? Si nos pudiera sí. comentar un poquito ahí si seguimos. Sí, de repente se nos sale, ¿no? Si el fin del cristianismo es irte al cielo, entonces Dios te hubiera matado el día que te salvó, entonces, ¿para qué te necesita aquí en la tierra? La razón que Dios nos salvó no necesariamente es irnos al cielo, aunque será parte del beneficio y quizá el más grande. eh, pero Dios nos ha salvado para que entremos en un proceso llamado santificación. Y la santificación no es nada más y nada menos que el hacernos más como Cristo. ¿Sí? El tomar a este ser humano que no está nada pulido, que es 100% salvo al recibir la gracia de Jesucristo, viene el Espíritu Santo a la vida del creyente y empieza a trabajar con el creyente de una manera, quizá metafóricamente lo digo, para pulirlo, para reprogramarlo, ya que hasta ese punto de salvación, toda la información que hemos recibido es por medio de la cultura, por medio de las costumbres, por medio de nuestra nación, por medio de nuestros padres. Así es como se va haciendo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que entramos en el reino y el reino exige su manera de hacer las cosas. Así. Entonces, Dios nos empieza a enseñar y a moldear y a cambiar. Y lo que antes hacíamos, que eran nada más y nada menos que obras de la carne, ahora exige fruto del Espíritu. Entonces, tienen que ver cambios radicales. Eh, yo, de hecho, tengo mis ideas en cuanto a nomás haz esta oración y ya eres salvo, porque no es bíblico. La Biblia no habla de eso. Sí Y es. podemos debatir eso, pero la Biblia no habla de con una oración, habla de confesar el nombre de Cristo y creer en el corazón. Así Ahora, es. yo puedo hacer una oración con otra persona, pero yo no tengo acceso a ver y pesar el Exacto, sí, sí, corazón. así Eso es es. algo entre ellos y Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo único que tenemos para determinar si algo fue o es genuino es el fruto, son los cambios, es el cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo manejo mis finanzas, cómo me manejo a mí mismo. Eso es fruto. Juan el Bautista decía que muestren fruto de arrepentimiento. Así es. Entonces esa es la línea de la Biblia, que el cristianismo, el fin del cristianismo, no es irte al cielo, un día estarás en el cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra es ser transformados, como lo dice Romanos capítulo número 12, que no nos debemos de conformar a este mundo, sino que debemos ser transformados. Y regresando al tema inicial, la única manera que podemos ser transformados es por medio de este libro. Este libro es la verdad. Un comentario más. Ahorita no, está bien, te vengo. Se me hace muy curioso que el ser humano siempre ha estado enfermo por adquirir conocimiento.
siempre, desde el tiempo de Adán y Eva. Esa fue la tentación inicial, es más conocimiento. Siempre quiere más, nunca está satisfecho. Que lo que sucede, que hay un árbol, el conocimiento del bien y el mal, es la única regla que Dios les había dado. No les había dado 10 mandamientos, no les había dado los 600 y pico que están en la Torá, les dio uno. No coman de esto, pero ahí va el ser humano. ¿Por qué? Porque es muy tentador el conocimiento. Ahora, regresamos miles de años adelantándonos a nuestra generación. ¿Qué es la tentación actual? Es más conocimiento, más conocimiento. Quiero más, quiero más. Eso es problemático porque eso puede llevar a esta generación a reemplazar lo que Dios quiere hacer con elevar el conocimiento, la adquisición de conocimiento a un lugar eh, de idolatría. ¿Sí? Entonces, mundo muy interesante en el que vivimos. Sí, indudablemente, ¿no? Entonces, mencionaba acerca de los inicios, ¿no? Dios tiene fundamentos y principios establecidos, ¿no? Siempre hablamos, hay leyes inmutables de Dios, Sí, ¿no? Leyes que no van a cambiar, seas cristiano o no seas cristiano, todo lo que se siembra, se cosecha, decía usted, mencionaba, ¿no? O sea, decía Billy Graham, me acordaba cuando usted mencionaba acerca de que confesar, y realmente, como dice, ¿no? La palabra dice, si confesares con tu boca, pero creas con tu corazón, y menciona, pues es difícil. Y decía Billy Graham, después de haber andado un gran pensador y un gran ministro del siglo pasado, que llenaba estadios y gente venía al llamado que hacía, sí, ¿no? Y eran por miles y miles de miles. gentes. Y decía él, dice, lo más triste de haber de mis cruzadas es de que el 95% de esa gente que pasaba el llamado, que aceptaba a Cristo, no tenía seguimiento. Yeah, Entonces terminaba por no mantenerse en ese lugar, ¿no? Que como dice la escritura es algo maravilloso, que si nosotros la tomamos, la vamos llevando, usted lo sabe, lo ha vivido durante 30 años de que le ha entregado su vida yeah, al Señor, que la Biblia transforma, a través, Cristo, Dios a través de la Biblia trajo un medio para transformar al ser humano. sí, La Biblia sigue siendo real y verdadera, o sea, cambia vidas, cambia corazones, entonces dice la palabra de Dios, ¿no? Que la palabra es sembrada, pero se necesita en la tierra donde caiga. exacto. Entonces, Es muy curioso que ese argumento yo lo he predicado incluso porque en la parábola del sembrador, el sembrador sale y hay una siembra, consciente o inconsciente, sobre 4 tipos de tierras. exacto. Pero es muy curiosa que como que los porcentajes no son alentadores, porque solamente uno de 4 y esos son gente que recibió la siembra. En otras palabras, escucharon la palabra, pero uno de 4 da fruto. ¿Qué nos da a entender? Que 3 de 4 no van a dar fruto. No es alentador eso, o sea, no estamos, es como el 25%, ¿no? Y luego nos dice, y de ese, los que dan fruto, bueno, hay diferentes también, porque hay algunos que dan, hay porcentajes de Ya, fruto que así es. dan, uno da el 100%, otro da el 60% y otro el 30%. Eh, pero hay que hacer la obra. Sin lugar a duda, no hay tarea más grande que predicar el Evangelio, de enseñarle a la gente. Yo creo que eso es algo donde la iglesia, y hablo a niveles globales, de repente erramos. Que la Gran Comisión tiene 4 mandatos, ¿sí? Y tenemos que ir, no debemos de quedarnos solamente estancados. Vayan, es lo que dijo el Señor. Lo segundo viene siendo hagan discípulos, no conversos. Somos muy buenos a ser conversos, pero no discípulos, porque discípulos es una tarea ardua. Lo tercero es inicienlos, bautícenlos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo cuarto es enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Esa es la clave, enseñar al pueblo de Dios. No es solamente ganarlos, no solamente es levanten la mano los que quieren recibir a Cristo, no solamente es bautizarlos, es enseñarles. El trabajo de discipular a creyentes es arduo y a veces toma toda una vida. Eh, hay que enseñar a la gente a amar.
la búsqueda de Dios. ¿Sí? La Biblia nos dice que todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría se encuentran en Cristo. Todos. Entonces, eh, pero aquí va la cosa. Regresando al tema de la inteligencia artificial, yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me dé la traducción de, qué sé yo, el libro de Éxodo, del hebreo original al español, como lo hablamos allá en la Ciudad de México. Eh, Me lo da así, pero el conocimiento de la sabiduría que viene con el Señor requiere mucho trabajo, requiere búsqueda. El Señor dice, búsquenme. No hay búsqueda con la inteligencia artificial, es muy cómoda. Y el buscar algo es intencional, conlleva un esfuerzo, conlleva en ocasiones lágrimas, desesperación. La Biblia habla de hambre, de tener sed, de buscar el reino de Dios arriba de todas las cosas. Y yo creo que es algo que deberíamos estar enseñándole a la iglesia, es cómo tener hambre, cómo tener sed por Dios, porque ahí vamos a encontrar todos los tesoros de la sabiduría y la inteligencia que están en Cristo Jesús, no en ChatGPT. Wow, es tremendo esto, tremendo, tremendo. Y estamos analizando y viendo, es súper interesante meterse a la palabra de Dios y ver cómo Dios tiene planes para el ser humano, Ujú. pero también el ser humano nos dio un privilegio que al punto puede llegar a ser una maldición si no sabemos aprovecharla, que es la decisión. Nosotros decidimos, Sí, porque Él no nos obliga. Parte de ahí. Él puso en nosotros ese deseo de amarle, de buscarle, pero Él no nos obliga, no, porque fácil sería que lo pudiera hacer. sí. Pero en eso tiene que haber esa iniciativa. Mencionaba usted, correcto, acerca de que la gente necesita tener hambre y sed. Una de las grandes responsabilidades que la iglesia, que la Biblia demanda es escudriñar. Escudriñar. Escudriñar no quiere decir nada más exactamente eso. Ahora le puedes preguntar a ChatGPT, Gemini, Grok, y nos puede dar una versión de lo que Sí. quiera, pero al final de cuentas se requiere que tenga el espíritu ahí. Dialogaba con alguien, tuvimos el servicio en este fin, Ujú. fue pues, ayer, antier precisamente, Ajá. y estuvo fenomenal. Pero hay una palabra que dijo usted y me llamó la atención y realmente es súper fascinante, bien sencilla, pero de ahí parte, voy a tratar de decirlo como usted lo dijo, no tengo esas capacidades, pero dice, puedes tener todas las capacidades, todas las habilidades, todas las cualidades, pero si te falta un ingrediente, Mm, no me vengas a decir que tú haces esto o aquello. Y usted hablaba, si te falta el amor, el amor. porque de ahí parte todo. Y quisiera que para la gente que no va a la iglesia, para la gente que no conoce, Sí, porque podemos adquirir conocimiento, podemos tener diferentes ideas, diferentes situaciones. Prevalece la fe, la esperanza y el amor, pero sobre todas cosas el amor. Y es el dice amor. usted, ¿no? Usted puede tener cualidades, capacidades, aún dones, Es- aún conocimiento, pero si no tiene amor, Yo. no va a poder ir, no va a querer ir a hablar con la gente, no va a Mm, ser la funcionalidad. Para amar a Dios hay que conocerle. sí, Dios es amor. Así es que quisiera que si nos pudiera un poquito con mucho ampliar gusto. sobre eso, es interesante eso. Es curioso que me diga eso porque cada año en nuestra iglesia, uno de los primeros sermones que predico no es el mismo, es un trato de moverle ahí, pero es el mismo fin, es encontrar una palabra que Dios nos dé, que va a ser como nuestra guía para todo el año, ¿no? Y esa palabra puede ser, qué sé yo, obediencia, puede ser disciplina, puede ser salud. Yo sí creo que Dios nos puede dar una palabra, no una frase, no un texto, una palabra que se convierta en la visión para el resto en este caso, el 2026. Para mí este año, y la escuché clarito, es ágape. Yo soy una persona que le gusta estudiar, yo soy una persona que le gusta escudriñar, que le gusta, soy movido en mi manera, mi personalidad de ser, eh, pero lo que Dios ha requerido de mí es de que yo me enfoque en el crecimiento del amor, porque es todo.
todo se resume en el Wow. amor. Ujú. La verdad es de que la Biblia es un libro que tiene principios, preceptos, leyes, y hay muchas leyes, pero todo se resume en dos. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo se resume en amor, Wow. todo. Dios es amor. Nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó primero, aún estando en la mugre de nuestro Uf. pecado. Cristo murió aún cuando nosotros éramos pecadores. Nosotros no haríamos eso. Entonces yo creo que lo que más desea Dios desarrollar en todo creyente es amor, amor por Él, amor por el ser querido, que eso es muy fácil, amor por todo ser humano. Eh, y eso es importante porque creo que el contexto de lo que estábamos hablando es los dones espirituales. Y nosotros como iglesia somos una iglesia que cree en los dones espirituales, los amamos. La Biblia le dedica mucho tiempo a los dones espirituales, ya sea profecía, ya sea lenguas, interpretación de lenguas, palabra de conocimiento, etcétera. Eh, pero luego nos da un capítulo clave que es 1 Corintios 13, donde el argumento, a veces aislamos ese capítulo como muy poético. Ese capítulo está atado al capítulo número 12. No Ujú, sí, funciona sin el así es. capítulo 12, Sí. porque es el fin del argumento. El capítulo 12 habla acerca de todos los dones espirituales y el 13 dice, me da igual si tienes todos los dones espirituales, Wow. de nada sirve si no tienes amor. Y luego nos da una explicación de lo que es Wow. amor. Yeah, man. Oh. Y ahí estamos como que uno dice, Dios mío, esto es amor. Eh, entonces, eh, Jesús nos dijo que el amor entre nosotros incluso es ese poder extraordinario que va a traer a otros. El mundo en sí no tiene amor por sí mismo, no tiene intereses Así personales. es. Pero cuando uno ama a otro sin interés, de una manera genuina, auténtica, con el amor de Dios, atrae al mundo. De hecho, la Biblia nos dice que el amor cubre multitud de Así es. pecados. Entonces, ¿qué haremos? Yo creo que eso sería bueno, quizás para nuestros oyentes el día de hoy, meditar y reflexionar. Dele ahí un review a su nivel de amor. Yo he estado usando mucho esa frase últimamente. Dele un review a su vida personal, a su vida espiritual, a su vida emocional. Dele un review ahí a cuánto ama. El que mucho ama, uff, ese es un buen cristiano. Wow. Tremendo, interesante, súper interesante. Hay tantos temas y Sí, cosas que podemos dialogar. Y quiero enfocarme un poquito ahora en un concepto súper importante, sí, porque no solamente afecta a la sociedad en general, sino aún a la iglesia. Porque hay estadísticas que están fuera y dentro de la iglesia, y eso me llama mucho la atención, porque Dios puso un parámetro para que se estableciera la sociedad. Me voy a meter en un asunto, no lo controversial de lo que está pasando en la sociedad acerca de los pensamientos, las ideas. ¿no? Quiero enfocarme más en el concepto de la familia. Ok, Más allá que, y no hemos tocado ni el tema del ataque que sufrimos, porque hay un ser que quiere siempre estar atacando a su creación de Dios, después de seguro. que fue echado. Esperemos si llegamos a tener tiempo, porque es tremendo, pero quisiera tocar un tema que nos afecta a la sociedad, pero también afecta a la iglesia, que es el núcleo familiar. Ok, Y que quisiera, porque aunque estamos en la iglesia, y más los que nos están oyendo, que el objetivo de este canal es que la gente que no llegue pueda llegar a escuchar una palabra que lo haga entender que necesita arrimarse a la lumbre, al fuego, al conocimiento de sí, Dios. Y la familia está siendo atacada de una manera como nunca, como ya, nunca. El ya, núcleo familiar está siendo atacado. Entonces, partiendo del fundamento de que es el fundamento más sólido que puso el Señor, ¿cómo es que podemos nosotros, iglesia, y aún la gente que no conoce, que hay problemas, hay hablaba usted de una estadística, mi hermano, de que del sembrador, ujú, ujú, de los cuatro,
tres no padecían, o sea, de los Sí, cuatro, uno era el que terminaba logrando sí, el objetivo. Y hay una estadística que dice tres de cada cuatro matrimonios se están divorciando en nuestra época. wow, wow, Y no solamente afuera, sino adentro. Entonces, sí, ¿cómo podemos nosotros, y yo sé que es un tema vasto, sí, es tremendo, pero Dios estableció parámetros y situaciones, varones, dama e hijos. ¿Para qué? Para que esta sociedad creciera, para que fructificara, para que hubiera iglesias sanas, mundo sano. Pero, yep, ¿qué podemos hacer? Esos matrimonios que nos están oyendo, que están sí. batallando con problemas de esposos que no buscan a Dios o esposas que no buscan a Dios. Esa visión de lo que Dios quiere como familia, porque usted lleva casado ya muchos años, Sí, llevo casado muchos años, sabemos que no hay nada mejor que le pueda pasar al hombre claro, que tener una pareja, que encontrar la ayuda idónea, porque nos da la... Cristo es la felicidad completa, pero Él nos da una pareja la cual nos hace tener una vida que valga la pena vivir. seguro que sí. Así es que mi hermano, si nos quisiera contar un poco, yo sé que es grande el tema. Es vasto, como lo dijo. Y yo creo que todo inicia sabiendo que el matrimonio es la base de todo. O sea, fue la primera institución divina creada por Dios. Eh, hay instituciones, la iglesia es una institución, es un organismo más bien, pero es una institución. También el gobierno fue dado por Dios para gobernar sobre el ser humano, pero conforme a la salud de los matrimonios y por ende familias, eh, va a ser un reflejo de lo que es la sociedad. Entonces, si nosotros vemos a la sociedad de Estados Unidos, nosotros vivimos aquí, no es una sociedad que está floreciendo en ética, en moralidad, en visión positiva para una generación venidera. De hecho, en Estados Unidos hay más gente deprimida que en cualquier otro lugar del mundo. Y es muy curioso porque uno diría, bueno, es la nación más rica del planeta, es definitivamente todo lo que uno quiere, hay oportunidades, por eso la gente quiere emigrar a Estados Unidos, por las oportunidades. No sé, le digo a nuestra congregación, o tengan cuidado con anhelar tanto el sueño americano, no se les vaya a convertir en la pesadilla americana. Eh, lo que nos lleva a pensar de que la adquisición de bienes materiales no es el fin del ser humano, es la expresión de amor. Y la primera expresión de amor debería de ser dentro de lo que es el contexto del matrimonio y de la familia. Si yo no puedo amar a mi familia, a mi mujer, entonces ¿cómo voy a amar a un mundo caído? No es es incongruente. Eh, Podría usar otras palabras, pero es incongruente. Eh, yo creo que a veces entramos en eso llamado el matrimonio de una manera que no sabemos lo que es. Una cosa es el casamiento, otra cosa es el matrimonio. El casarse es fácil, va a costar algo de dinero y de planificación. Tengo una hija que se acaba de casar, la vi toda estresada y yo le decía, querida, esto no es nada. Una cosa es casarse, otra cosa es el proceso de los dos se convertirán en uno. Y eso Así no es. es nada fácil, eso conlleva tiempo, eso conlleva principios adquiridos y honrados. Eh, entonces, yo creo que sí, muy, muy importante saber que uno es una institución divina, hombre con mujer, no hombre con hombre, mujer, hombre con mujer. Creo que la bendición de los hijos es muy grande y que cada uno debe de ser como padre, debe de tener ciertos estándares para criar a sus hijos. A mí la gente a veces me pregunta, yo tengo tres hijas ya adultas, me pregunta, ¿cómo le hizo para criar hijas sanas? Y muy sencillo, querido hermano, yo les digo, es que no es tan complicado. Los hijos no necesitan más cosas. No necesitan el nuevo iPhone y los nuevos Air Jordan y el nuevo carro. Los hijos necesitan, es más, no necesitan que yo como papá sea su amigo. Yo no soy amigo. Yo soy papá. Soy amigable, pero no soy su amigo en el sentido de que, ay, me puedes decir y voy a esconder y esto. No, 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 para nada. Yo tengo un fin como papá, tengo una visión, que mis hijas se conviertan en adultas que
sean de beneficio a una sociedad, que conozcan al Señor, que tengan visión y que cuando ellas estén listas para abrir sus alas, ellas vuelen y se conviertan mucho más de lo que yo me he convertido por el buen modelo que ellas han visto en casa. Que no tengan una expectativa de que, bueno, me voy a casar y bueno, con el que venga, con el chango que venga. No, o sea, el estándar es alto, es lo que han visto en papá, es como ha tratado papá, mamá, es como papá las ha protegido espiritualmente, emocionalmente, como papá ha proveído, como papá ha luchado, como papá ha orado. Mis hijas muchas veces me han visto leer mi Biblia y estudiado. Mis hijas muchas veces me han visto de rodillas. Mis hijas muchas veces han, a ver, usted no se va antes de que antes de que la bendiga. Entonces, eso las va equipando de, ok, el estándar de hombre que yo me voy a buscar es alto. Es un guerrero espiritual que ama a Dios sobre todas las cosas. Y la institución del matrimonio, regresando a eso, fue la primera, debe de ser honrada. Yo creo que ya he casado a más de 100 personas. Wow. Y es muy curioso, hace unos años yo instituí una política en la iglesia. Yo no caso a nadie antes de que ellos tomen un curso. No caso, mire, pueden irse a casar con el juez, pueden ir a casarse con fulanito, sutanito, si así lo quieren, pero este pastor les va a informar en lo que se están metiendo, porque no solamente de amor vive el matrimonio. Exacto, sí, tiene tu grupo. Hay tanto. El matrimonio es complicado. Doctores van a la escuela 8 años para ejercer. Ingenieros 5 o 6. Arquitectos 5 o 6. Y el matrimonio es más complicado que todo eso. Y creemos que solamente de amor va a vivir el matrimonio. No, tenemos que equipar. ¿Cómo vamos a manejar conflicto? ¿Cómo vamos a manejar la sexualidad? ¿Cómo vamos a manejar la visión del matrimonio? ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? Wow. ¿Cómo he sido yo creado? ¿Cuál ha sido mi modelo? Porque eso es lo que yo voy a traerle a mi matrimonio. Si yo vengo de un hogar disfuncional donde las cosas se arreglaban a cazuelazos y a chanclazos, así lo voy a hacer en mi casa. Entonces tengo que ser reprogramado. Entonces yo creo que lo principal es saber, mi matrimonio es un regalo, mi familia es un regalo de parte de Dios, pero Dios tiene exigencias. Hazlo a mi manera, fue invento mío. No solamente de amor vive el matrimonio, vive de honrar principios antiguísimos que Dios estableció para nuestra bendición. Y es triste las estadísticas que usted dice, porque lo que está diciendo es de que el enemigo ya ha ganado mucho terreno. Y si ganó el terreno en el matrimonio y por ende en nuestros hijos, ya está ganando terreno en la sociedad. Es un microcosmo de un macrocosmo, y lo que vemos en la política y Washington, todo dividido y peleándose y nadie, ya no hay diplomacia. Ya todo es, tú eres el malo, tú eres el bueno, derecha, izquierda, grito, grito. Eso no es nada más, nada menos que un macrocosmo del microcosmo de cómo está la familia en Estados Unidos. Amén, amén, así es tremendo, ¿no? Como decíamos, es la institución que puso Dios, pero el hombre necesita equiparse de la manera correcta, principios básicos establecidos por Dios, al igual que la Sí, mujer. En el transcurso de los años nos hemos visto dialogando con gente, viendo gente, como, por ejemplo, gente que no conoce, que no va a la iglesia, que no le ha dado su vida al Señor. Vivimos en una sociedad que sí está manejada por los hombres en su mayoría, sí, pero que también entendemos que un hombre que viene a al camino del Señor, que sirve a Dios, va a ser beneficioso para la mujer. seguro. Porque sí establece principios bíblicos, porque también el hombre ya afuera quiere subyugar a la mujer. Cuando llegamos a la iglesia traemos esas ideas. Ujú. Queremos hacerlo de la misma manera, sin entender que al matrimonio no llegamos a ver qué agarramos o qué tomamos, sino llegamos como líderes, pero para protección, para cuidado. Dicen muchos, aún en la iglesia y fuera de ella, dicen, bueno, yo cumplo con traer el cheque. Uf, Mucha gente menciona eso y dice, tienen la discusión, el diálogo y le dice,
¿qué más quieres? Si yo estoy cumpliendo con todo lo que yo Ya, trabajo y me encargo. ya, Pero va más allá de eso. mucho. Primero, hay fundamentos básicos que nosotros debemos de tener y establecer para que pueda funcionar, porque aún al día de hoy, mi hermano, quisiera que nos comentara sobre ello. Está, Sí, muy pesada la pregunta. sí, Bueno, vámonos por este rumbo, ¿no? Porque usted mencionó el lugar de los roles y el argumento de usted se tiene que someter porque yo soy el varón. Eso es una idea muy, o sea, se ve en el mundo, obvio, ¿no? Pero se ve mucho en el mundo latinoamericano, que viene siendo el clásico machismo. Yo soy mexicano, entonces yo diría mexicano, pero bueno, en el mundo latinoamericano se ve mucho el machismo donde yo impongo por fuerza, soy más fuerte físicamente, cuando subo el volumen, tengo la capacidad de gritar más fuerte, puedo intimidar, puedo quitar el cheque, puedo manipular. eh, la idea de sumisión es una idea que fue tomada muy fuera de contexto, porque el libro de Efesios, el capítulo 4, nos da como el guía de los roles, ¿no? Y las expectativas de Dios dentro de lo que es el matrimonio. Y eso es lo siguiente, lo que dice la palabra, dice, empieza el argumento de los roles con sométanse el uno al otro en exacto. el temor de Dios o en el temor de Jesús. En otras palabras, le está diciendo que hay cierto lugar donde el hombre también se somete a su mujer y su mujer al hombre. Y luego nos dice en qué y cómo las expectativas divinas. A la mujer le dice, sométase, cómo la iglesia se somete a Cristo. Cristo es la cabeza, eh, y la iglesia es su cuerpo. Entonces, de la misma manera que la iglesia honra a Jesús, la mujer debería de honrar a su esposo. La cabeza no significa, bueno, yo soy el que mando, porque la palabra cabeza en los lenguajes originales habla de mucho más que, bueno, yo soy el que traigo el cheque. Debes de traer el cheque. Absolutamente debes de traer el cheque. Que no se te olvide eso. La primera razón que el hombre fue creado fue para trabajar. Uf, uf, Punto. uf, eso alguien necesita Es oírlo. que, es que es bastante claro. La Biblia dice que Dios hizo al hombre y la primera cosa que lo puso a hacer fue trabajar, labrar. El hombre que no trabaja está fuera de su propósito, está Wow, fuera de uf, su está buenísimo. función. O sea, Dios lo hizo para algo, pero está haciendo otra cosa. Entonces, uno tiene que trabajar, varón, tienes que traer el cheque. Pero ahí no se acaba la cosa, porque cabeza habla también de protección. Y protección no solamente habla de que, bueno, soy el más fuerte en casa y si se mete alguien a mi casa la protejo. Sí, significa eso, pero va también a proteger emocionalmente, espiritualmente, físicamente, económicamente. O sea, el peso de la responsabilidad es mayor sobre el varón. Entonces, por ahí la idea se ha colado, se ha metido de que, bueno, es que yo traigo solamente el cheque y tú haces todo lo demás. Tú eres la espiritual, tú ve a la iglesia, tú cría a los hijos, le decimos a los hijos, pregúntale a tu mamá. O sea, no queremos la responsabilidad Wow. y eso es muy lamentable porque Mm. Dios exige cuentas al hombre. Eh, entonces, es muy importante que el hombre sepa que el rol del hombre es protección a todo nivel, provisión a todo nivel, guianza a todo nivel. Es la cabeza. Entonces, de hecho, el señor, bueno, Pablo escribe y dice que la mujer debe de respetar, honrar a su marido. Somos muy curiosos los seres, los hombres, porque a nosotros los hombres, de la manera que Dios nos hizo, podemos tolerar mucho, pero no que nos falte el respeto o el honor. Gente en la calle se pelea porque me deshonraron. Toda la historia está lleno de hombres peleándose porque hay una falta en honor. Entonces Dios, sabiendo eso, dice, la mujer debe de honrar a su esposo y esa es su función primaria, es ese honor. Cuando un hombre es honrado en casa, se siente como el rey de su casa, aun si su casa es una choza. Ahora,
Al hombre le pone una lista larguísima. Le dice, varón, tú tienes que amar a tu mujer como Cristo a la iglesia. Ahí, Ve, ya. de ahí, o sea, ¿cómo amó a la Wow, iglesia? wow. Se entregó a sí misma, murió por ella, la lava con el lavamiento de la palabra, es decir, la tiene que enseñar, tiene que ser su líder espiritual. Cristo lavó a la iglesia con la palabra y nos dice que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dicho de otra manera, yo tengo que enseñar a mi esposa la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en muchos casos el varón es ignorante de la palabra y la que conoce la palabra es la mujer. La que va a la iglesia es la mujer, el hombre está casado, cansado, obvio, trabajado, pero ahí estamos totalmente deshonrando nuestra función como el líder, como la cabeza. Varón, yo te diría así, de Wow. esto, ¿cómo esperas de que tu mujer te honre como la iglesia honra a Cristo si no está siendo la cabeza digna de honor? Entonces, los roles son muy importantes y cuando honramos y estamos conscientes de los roles, las expectativas divinas de parte del Señor para con nosotros y somos obedientes, entonces nos va bien el matrimonio. Se crea Sí. como una cosa tan preciosa, donde no es como caminar a través del lodo, es como que estamos caminando a través de nubes. Es muy sencillo. Yo hago mi parte, tú haces tu parte, Wow, yo te ya. honro, te amo, tú me honras, tú me amas y la cosa va bien. Y el resultado es de que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos no son los nuevos Nikes, no es el Uf. nuevo iPhone, es un buen modelo de un buen matrimonio. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos. Wow, sí, hace un par de días platicaba con un amigo de hace muchos años que conocí y me llaman por teléfono, tenemos contacto. Y hablaba de que él está progresando, fuimos a hacer una licencia, está progresando, llamó la atención y él decía, no, es que estoy luchando para proveer a mi familia. Y muchas veces erramos, como decía usted, no, hermano, que nuestros hijos, y voy aquí meter este comentario que decía, tengo el privilegio de haber conocer a mucha gente y Ujú. mucha gente que tiene puestos de alto nivel en compañías, me tocó trabajar, me ha tocado estar privilegiado conocer mucha gente que ha tenido, por decir así, éxito en el mundo. Sí. Pero qué tremendo que toda esa gente siempre me decía, con todo lo que tengo, todo el dinero que tengo, mucha gente nos damos la vida por tratar de hacer dinero. Sí. Y todos ellos, gente de 60, 65 años me decían, ¿sabes qué, Juan? Yo cambiaría mi vida, daría todo lo que tengo el día de hoy Sí. para volver mi vida y enfocarme en mi familia. Yo. Y muchas veces el varón pierde esa visión, lucha tanto. Ahora, sí, el hombre no debe ser flojo, porque ahí, si ese concepto yo también lo he dicho, o sea, un hijo de Dios no puede ser flojo, No puede. no debe de ser flojo, Peor que un incrédulo, es según peor la que, o palabra. sea, eso es lo que, ahí parte el principio de que un matrimonio no va a funcionar porque el hombre no puede ser flojo. Y Sí. eso nos debe de calar. Yo siempre digo que una mujer no puede trabajar más que el hombre en el Yo. hogar. Yo. El hombre tiene que siempre, no por, aparte porque tiene cualidades físicas Sí. también, tiene más fuerza, más fortaleza, más horas trabaja, pero no puede ser flojo. Después nos enfocamos tanto en querer proveer tantas cosas que muchas veces nuestros hijos dicen, yo no me te quiero a ti. Yeah. De nada sirve que le dejemos muchos Yeah. bienes si no les dejamos el temor de Dios. Y ese es Sí. donde nosotros faltamos mucho, en enseñar a nuestro cónyuge y a nuestros hijos que nuestra obligación es conocer la palabra de Dios, Totalmente. tener una relación con Dios, tener un tiempo con Dios, porque bien decía usted, mi hermano, y usted lo sabe mejor que yo, que la mujer es la que ora. La mujer es la que está en la iglesia, la mujer es la que está atendiendo todo y no llega a hacer da el cheque y dice, ya cumplí. Ujú. Y perdemos muchas bendiciones por el hecho de no tomar el rol que nos Sí. corresponde. El pensamiento de traje el cheque y ya cumplí, has cumplido el 10%. Hasta ahí. Eh, Después de llegar a casa, tenemos que aprender a dejar lo que, porque a veces hay estrés, hay tensión Así en el es. ámbito laboral, eso es entendible. Hay que saber dejar eso y ahora ponerse la gorrita de soy papá y esposo. Y
lo que usted había dicho, o sea, no necesitan más cosas, lo que necesitan es a uno. Y necesitan dos cosas en particular, necesitan tiempo y conversación. Otro mal que yo he visto, uso esa frase, me encanta esa frase de Salomón de Eclesiastés, ¿no? De que he visto males en el mundo. Otro mal que yo he visto es el papá que está presente, pero no está presente. Dicho de otra manera, Ujú. o sea, ahí está el hombre, pero pues, no habla, no comunica, no tiene nada que decir, y pues la excusa, ¿no?, de la mamá es, bueno, está cansado, ha trabajado todo el día. Entendido, eh, pero no hemos cumplido, no hemos cumplido. Este sillón está presente, pero no habla, y así hay muchos hombres, están igual de Wow. presentes que ese sillón. Los hijos necesitan comunicación, necesitan tiempo. Eh, es muy importante. No necesitan más cosas. No necesitan la casa más grande. No necesitan el carro más limpio y más grande, más rápido. Necesitan presencia. La presencia de un padre no es negociable. Eh, yo por muchos años he tenido la idea, hace muchos años, era yo muy joven cuando leí un libro, no era ni cristiano, un libro político, ¿sí? Se llamaba Rostros de, luego le digo cómo se Ujú, sí, sí, llama, sí. pero habla de políticos que hicieron una diferencia. Uno de ellos era John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, que fue asesinado durante su primer término. Él veía que su familia era, o que él se había convertido en este gran varón, y le preguntaron en una ocasión, ¿por qué te has convertido tan exitoso con tu vida? Y él dijo algo en ese libro que hasta la fecha yo lo aplico, lo predico, lo digo cuando pueda. Y él dijo lo siguiente: yo le atribuyo todo mi éxito en haberse convertido en el presidente más joven de Estados Unidos en su época, a que diario pasábamos tiempo como familia. Yo me convertí exitoso gracias a que diario comíamos juntos, diario mis papás me hacían dos preguntas. Y me grabé estas y las apliqué. Uno, querido, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en la escuela el día de hoy? Querido, ¿qué es lo peor que te ha pasado en la escuela de hoy? Eso da la habilidad de conversar. Gente que sabe conversar tiene buenas relaciones. Gente que no sabe conversar no tiene buenas relaciones. Porque la comunicación es la clave del amor, es la clave de la vida, es la clave de la oración, es la clave de nuestra relación con Cristo, nuestra relación con nuestra mujer, de nuestra relación con todo el mundo. Eso cría niños fuertes. Conversación, presencia. No solamente los nuevos Nikes. No necesitan nuevos Nikes. No necesitan el iPhone nuevo. Necesitan la presencia de un padre. Gloria a Dios. Ya vamos a estar cerrando para que espero que se quede con nosotros todo el tema que se ha quedado hasta aquí. Vamos a estar cerrando, pero quiero tocar un tema pequeño, bueno, rápido, no pequeño, porque es tremendo, ¿no? Y mencionar una acerca de una de las reflexiones que dio también, la había leído anteriormente, y correlacionado a las relaciones de los individuos. Siempre que he tenido diálogo con personas, hay una frase, ¿no? Dice, no puedes hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes, ¿verdad? Yeah. Luego también existe de que llegamos al camino del Señor. Hay unos versículos maravillosos, ¿no? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 dice, nueva Mm-hmm. criatura soy, todas las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Pero después dialogando con personas, dice, es que yo sí soy. No, pero si vienes a Cristo, es lo que va a cambiar tu identidad. Yeah. Tiene que cambiar tu identidad. Sí. Porque no puedes seguir haciendo lo que hacías antes, esperar que algo diferente pase. Porque Cristo tiene que transformar tu vida. Dice, si amas, vas a obedecer mis Yeah. mandamientos. Entonces, y cerrando con este punto, hace usted la referencia y para que la comparta con nuestra audiencia, lo que hizo Alejandro Magno Ah, sí. cuando iba a morir. Y eso es realmente cómo podemos ver la vida realmente de cómo es que, bueno, si gusta que pudiera compartirnosla y para estar Es cerrando en esta buenísimo hora. eso, Oh, ¿no? está, me voló la cabeza, como dice esa frase que dice, Sí. me voló la cabeza esa frase, porque realmente es la realidad, dijo Salomón que Claro. mencionaba usted, ¿no? O sea, todo lo tuve,
todo. Todo lo pude hacer, todo Sí, lo viví y sí. me di cuenta de una cosa. Pero, mi hermano, si pudiera decir esa... Claro. Bueno, primero les cuento rapidito quién fue Alejandro Magno. Alejandro Magno, yo diría, pues, fue el general y conquistador más ilustre de toda la historia. ¿Por qué digo esto? Porque ah, para los 30 años, él había conquistado todo el planeta conocido en ese momento. De hecho, había conquistado a un imperio de más de 400 años, los medos y los persas, que no fue nada fácil. Fue el jefe de Estado de los macedonios, de los griegos, un intelectual filósofo de lo mejor que ha existido. Él tenía la idea de no solamente conquistar de una manera militar, sino también de una manera cultural, que bueno, a nuestra historia como cristianos nos vino muy bien, que haya conquistado con el helenismo de una manera cultural, lenguaje, cultura, filosofía, etcétera. Pero él muere a los aproximadamente 33 años. Muere de una cirrosis horrible. Era muy alcohólico, entonces muere por eso. Y en su lecho de muerte, él llama a sus 4 generales, que eventualmente les daría 4 porciones de su reino, y les dice, en sus últimas palabras, yo quiero, mi deseo final es de que ustedes hagan 3 cosas, por favor, honren esas 3 cosas. Número 1, me gustaría que en mi camino al lugar de mi entierro, el camino, el fúnebre, quiero que mis médicos vayan atrás de mi cuerpo, es decir, que ellos vayan siguiendo el ataúd. En segundo lugar, me gustaría que el camino hacia el lugar de mi entierro lo tapicen de todo el oro, toda la plata, todos los rubíes, todas las joyas que yo he podido adquirir durante mi vida, lo cual eran muchos, toda la riqueza le pertenecían al hombre. Y número 3, deseo que cuando me entierren con las manos hacia afuera, hacia que se vean mis manos. Entiérrenme todo, pero que mis manos se vean. Y le preguntan, ¿qué cosa tan más rara deseas? Cuéntanos por qué. El por qué es una buena pregunta. Y Alejandro el Magno dice lo siguiente, dice, bueno, lo primero es, quiero comunicarle a las futuras generaciones, número 1, que llegará el día donde todos los médicos, es decir, los mejores médicos que existen, no van a poder hacer nada por ti. En segundo lugar, lo de las joyas y lo del dinero, toda la plata, todo el oro, quiero que sepa todo el mundo que nada de lo que uno gana aquí se lo va a llevar. No somos como los egipcios. Los egipcios enterraban a los faraones con todas las riquezas para encontrarse con las riquezas al otro lado. Alejandro el Magno decía, nada de eso nos llevamos al mundo venidero. Y en tercer lugar, con las manos afuera para que todo el mundo recuerde de la misma manera que entrases a este mundo sin nada, de esa misma manera te vas a ir al otro mundo sin nada. Wow. Pues qué historia, ¿no? No, no, tremendo, Qué historia. tremendo, tremendo, así está. Wow, el tiempo pasa, ya se nos pasó el tiempo Wow. y wow, es un tema tan lindo, tan maravilloso hablar de la palabra de Dios. Nuevamente, privilegiados por tenerlo aquí en este canal, a mi hermano. Gracias por su tiempo, gracias por este privilegio de compartirnos su experiencia, su tiempo y de guiarnos, de llevarnos. Estamos privilegiados en que hace un tiempo decidimos llegar a la iglesia y ustedes nos abrieron los brazos y hemos no recibido más que bendición de parte de Dios primeramente y de usted y de su esposa. Somos muy agradecidos con ustedes por el tiempo, por la dedicación, por, como dice, el pastorado es la mejor vocación, pero no se la recomiendo a nadie porque realmente es difícil. Es O sea, difícil. no, en la Biblia, si analizamos todos los grandes hombres de Dios, no era que le decían al Señor, ya estoy aquí, ya mándame. Siempre decían, yo no Yeah, puedo, yo no yeah. tengo capacidades. Pero un Dios perfecto puede usar a muchas personas y a usted le ha usado de una manera, perdón, más tan maravillosa y dice, y menciono, ¿no? Tenemos el privilegio de estar en la iglesia, dice, nosotros no estamos aquí por casualidad. Yeah, En no, esta generación no estamos por para casualidad. nada. Entonces, ya cerrando, mi hermano, que pueda decirle algo a la audiencia ya para cerrar y nuevamente agradeciéndole que
que lo que hace usted por nosotros, por la iglesia, porque no solamente a nosotros, sino cientos y miles de gentes han recibido esta palabra que Dios le ha dado a su corazón y que Dios le siga usando de la misma manera y esperemos que esto no sea el último aquí en este su canal, que es su casa y que prontamente podamos estar. La palabra de Dios es tan linda que podemos Sí, pasarnos horas y horas. Así es que mi hermano, si gusta para despedirnos de la audiencia, claro que sí. mandar un saludo a todos y allá donde se vea, esperemos en México, en otro lado, porque el objetivo de este canal es que no crezca para elogio de individuos, sino el objetivo es que alguien escuche una palabra que pueda transformar su vida Amén. y que le demos la gloria a Dios al final de Amén. cuentas. Amén. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación cuente con un sí de antemano Amén. Gloria a para Dios. una futura visita. Me ha encantado pasar aquí. Usted sabe que personalmente tenemos una super relación, entonces, punto y aparte, es una bendición compartir con ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Que Dios les bendiga. Sí quisiera decirles de que nada de lo que se dice con el afán de traer ningún tipo de condenación, queridos. Se trata de bendecir y de motivar, de inspirar a vivir nuestra vida plena en el Señor. Hay una mejor vida. A veces nos complicamos la vida nosotros mismos. La vida realmente no es tan complicada. Vendrán tribulaciones, pero no es tan complicada cuando usamos el manual de vida. El manual de vida nos dice cómo vivir. Así de que nosotros estamos aquí para inspirarles, para que ustedes puedan tener esa hambre, esa sed de buscar al Señor, de leer su Biblia, de aplicar su Biblia al día a día y para que usted mismo pueda ver mucho fruto en su vida y un día se pueda presentar con una conciencia bien clara delante del Señor, que no es por nuestros méritos, ninguno de nosotros tenemos méritos para presentarnos delante del Señor, es el mérito de Jesús, pero sí Él va a exigir cuentas claras en aquel día y bueno, que podamos decir, Señor, tú me dices esto y yo hice lo mejor para hacer con mi vida algo que te traiga honor y gloria. Y bueno, ese es el fin, que Dios les bendiga, los bendigo, yo también en el nombre de Jesucristo y ha sido un placer pasar este tiempo con ustedes. Dios les guarde. Así es, a todos nuevamente gracias por estar con nosotros. Aquí en la orilla les voy a dejar la información de la iglesia para que usted pueda, todos los domingos los servicios son en vivo, en español y en inglés. Mi hermano privilegiado de ser, esperemos que sea políglota un día, ahorita es bilingüe, ¿verdad, mi hermano? Sí, Pero que siempre le ha gustado que más gente escuche la palabra, se prepara todos los días y aquí en la orilla les voy a dejar la dirección de la iglesia y para que usted pueda visitar y ver los temas que lo van a edificar, que le van a ayudar. Y antes de irnos, si mi hermano, si dirigiera una oración, no solamente por los hermanos, amigos, sino por todas las personas que están allá y que necesitan a Cristo. Amén. seguramente. Padre Celestial, gracias porque tenemos acceso pronto a ti, Señor, por el camino que Jesucristo hizo a través de su carne y a través de su sangre. Tenemos acceso como hijos, Señor, no somos más esclavos. Somos hijos tuyos, Señor, y bueno, venimos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas con tu presencia, que cada persona que está escuchando estas palabras, Señor, reciba un toque de tu Espíritu Santo, Señor, que reciba, Señor, ese toque que tanto necesita y esa dirección para su vida. Te pido por aquellos, Señor, que están sufriendo en algún área de su vida, tú, por favor, interviene, sana, restaura, bendice. Lo principal, Señor, es que nosotros lleguemos a conocerte más y más. Así de que yo oro, Señor, por cada persona que está escuchando, causa que tu rostro resplandezca sobre sus vidas, darles de tu gracia y de tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Así es que nos vemos y recuerde, Cristo le ama y nosotros también. Dios le bendiga.